lo que son las características normales de las estructuras orales de los niños y por ende diferenciar de la presencia de alteraciones o patologías que podamos encontrar. Una vez que ustedes determinan esta presencia de esta entidad patológica, van a poder establecer qué tipo de manejo van a tener, qué tratamiento van a darle o derivación correspondiente. Entonces, como ya se les enseñó y ustedes saben a lo largo de la carrera, lo importante es hacer una historia clínica completa. ¿Qué es esto? Hacerle una anamnesis exhaustiva a los padres y una hermosa inspección clínica, visual y táctil. Y en la historia clínica es muy importante lo que ustedes le preguntan a los padres, que con respecto a todo lo que hace, por ejemplo, una alteración. Tienen que preguntarle hace cuánto se manifestó, si es doloroso, si hay alguna gente que exacerba su presencia, si nació con esa entidad patológica o esa anomalía, como ustedes le quieran expresar al papá en ese momento. Entonces, con todas esas preguntas, ustedes van a armarse de buena información que les va a ayudar en algunas ocasiones, junto a estudios complementarios, a llegar a un diagnóstico. Y por medio de este diagnóstico, ustedes una vez que saben de qué enfermedad, de qué patología se trata, van a determinar cómo van a tratar y hacer la derivación correspondiente. Y muy importante, dejar asentada en la historia clínica los controles periódicos para ver la evolución de esa entidad. Entonces, ustedes saben que cuando el chico nace, es un bebé y va teniendo un crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida. Entonces, sus estructuras orales con las que él nació van a ir cambiando a lo largo de su crecimiento y su desarrollo. Entonces, no son los mismos las características que tienen los niños al nacer a las que tienen durante la edad de dentición primaria, en la dentición de transición o mixta y en la permanente. Las características van a ser distintas. En un bebé que tiene un 80% de contenido líquido en su organismo, las encías, la mucosa, va a ser un color rosa subido de tono, más bien tirando a rojizo, van a tener aspectos brillantes, lisos, van a ser estructuras blandas. Y a medida que vayan apareciendo las piezas dentarias, estas formaciones van a cambiar. Siguiendo, por ejemplo, con la estructura del bebé, no nos vamos a detener en cada aspecto. Acuérdense que tenemos las formaciones abultadas de los rodetes gingivales, con los surcos que los separan. Después tenemos las almohadillas de succión o sucking pad, los rodetes gingivales de Robin Machitot. Tenemos también los frenillos labiales y linguales que tenemos que tener en cuenta y que son los que todas las estructuras le van a ayudar a realizar su alimentación, ¿sí? Y después, a medida que van apareciendo las piezas dentarias, estas características vamos a ver que el color se vuelve un poco más rosado, pero a la vez un rosa coral más intenso que en la dentición permanente. ¿Por qué? Por la gran vascularización y el epitelio más delgado. No tenemos punteado de cáscara de naranja por la queratinización, que va a ir apareciendo recién a partir de los 3 o 5 años. Y ahí se va a ir asemejando a lo que después se va a establecer más adelante con la dentición permanente. Ven acá en las encías de la dentición primaria, por ejemplo, las encías son abultadas, redondeadas, brillantes, y ese abultamiento no es patológico, es parte de la fisiología, es parte de la normalidad. Chicos, es muy importante, antes que sigamos poniendo esto en común, que sepan que al final de este teórico vamos a tener una especie de juego con preguntas y respuestas, así que pongan atención porque todo lo que vayamos dando acá van a ser preguntas salpicadas que van a contestar por medio de un QR. Así que pongan atención porque se van a identificar y así de paso vemos los presentes y los ausentes. Bueno. Hasta acá alguna pregunta porque creo que todos tuvieron acceso al material.
Y si les va surgiendo preguntas, me las comunican. ¿Todo bien? Seguimos. Bueno, entonces tenemos, una vez que sabemos cuáles son las características normales en la boca de los niños, de los bebés, niños y de escolares, tenemos que tener en cuenta cuáles son las lesiones que pueden presentar en la boca, que ustedes ya vieron, son las lesiones elementales. Acá juega otra vez un importante valor lo que es la anamnesis, donde los papás le van a comentar y de la historia de esas anomalías o alteraciones que presentan los niños, la historia que tienen y también la presentación clínica. Por eso, según el origen y evolución, vamos a tener lesiones primarias y secundarias. Las primarias son las que asentaron o se asientan en una superficie mucosa o piel sana. Las secundarias son las derivadas de la evolución de estas primarias, por ejemplo, vesículas. Después, según la morfología, pueden ser elevadas, planas y deprimidas. Las elevadas, por ejemplo, las ampollas, las planas eritemas y deprimidas úlceras. Dentro del tiempo de evolución, si son menores a 6 meses agudas, las de mayor evolución las crónicas y según su número únicas o múltiples. Vamos a ser realistas, no todos van a ser estomatología. Y hay gente que se va a dedicar a otra rama. Entonces, aunque ustedes no se dediquen a esto, lo importante es que ustedes cuando detecten una alteración, la puedan describir. Entonces, con esa descripción, ustedes puedan derivar al paciente a un especialista. Por ejemplo, paciente de 6 años que presenta una lesión de color rosa normal, pediculado, lesión única con una aparición de más de 6 meses, o sea, crónica. eh, y, por ejemplo, que según su origen y evolución puede haber sido una aparición primaria, o sea, sobre una mucosa primaria, ¿sí? Entonces, así ustedes deben describir nombre del paciente, edad, DNI, hacen la descripción de la patología que tienen y derivan al especialista. Aunque ustedes no sepan de qué alteración se trata, ¿verdad? Eso yo les estoy explicando lo que van a hacer el día de mañana cuando ejerzan. Por ahora van a tener que saber lo básico para poder aprobar. Entonces, eso es lo que ustedes ahora tienen que manejar como futuros odontólogos generales. Entonces, una vez que ya saben lo general, o sea, lo sano y las alteraciones básicas, elementales, vamos a organizar la aparición de estas enfermedades o alteraciones en 3 etapas. Las lactantes, infantes y escolares, o sea, hasta los 5 años, y mayor de 6 años, o sea, de 6 en adelante, ¿sí? Los niños. Dentro de los lactantes vamos a tener anomalías de desarrollo, que son las que se originaron durante su formación embriológica, y las adquiridas, que son aquellas que el chico presentó por la acción de un agente externo. Después tenemos los infantes y los preescolares que van a presentar mayormente problemas de infección viral y bacterianas y traumáticas, tanto escolares como domésticas. Los chicos desde 6 años en adelante, aparte de las nombradas, también pueden presentar enfermedades idiopáticas, inflamatorias, tumorales, con trastornos linguales o de las glándulas salivales, traumáticas, alérgicas y quistes. Dentro de la etapa de los lactantes, ya dijimos, vamos a tener alteraciones del desarrollo y adquiridas. Dentro de las del desarrollo, épulis, quiste de inclusión, flap, alteraciones de frenillo y erupción. Y las adquiridas tenemos lesiones traumáticas e infecciones micóticas. Dentro de las del desarrollo, como dijimos, podemos encontrar el épulis, como ustedes ya habrán leído, son tumoraciones benignas que ustedes cuando vean que la mucosa es del color de la mucosa, que la mucosa de la lesión
es rosada como la mucosa normal, ya tenemos todas las expectativas de que es una lesión benigna. En este caso, el épulis es lisa, a veces hay manifestaciones que son un poquito más rojizas, su base normalmente suele ser pedunculada, pero a veces sésil también, y suelen remitir solas. El tema es que a veces si tiene una afección, o sea, les implica tener algún problema para la respiración o alimentación, entonces se opta por la escisión quirúrgica. En ese caso, si se opta por esa escisión, hay que esperar 2 semanas después de nacido el niño para poder hacer esa cirugía, porque durante esas 2 semanas el sistema de coagulación está madurando. Y si lo hacemos antes, el chico puede tener problemas de hemorragia. Después tenemos los quistes de inclusión, que son los restos epiteliales que han quedado durante la etapa de formación embriológica del niño. Y ahí tenemos las perlas de Epstein, que se encuentran a nivel de la línea media, que quedaron como vestigios de la unión de los procesos maxilares. Después tenemos palatinos, de los procesos palatinos. Después tenemos los nódulos de Bond, que están asociados a los restos epiteliales de las glándulas accesorias. Después tenemos los quistes de la lámina dental, que se encuentran en la parte posterior de los rodetes gingivales y están asociados a la lámina dental. Estos Estas entidades no se tocan, remiten solas, ¿sí? Lo importante en todo esto que estamos por hablar es que ustedes sepan de qué se trata y puedan educar a los papás, porque a los que hay que trabajar y educar es a los padres para que no quieran hacer algún procedimiento más invasivo. Entonces, lo importante en estos casos es la educación a los padres, ¿sí? Y expectante, nada más. Después pueden tener casos de que tengan chicos con flaps, que son los que tienen fisuras labio-alveolo-palatina, en distintos grados. Pueden ser uni o bilaterales y en distintos grados de afectación. Pueden afectar solamente al labio y rebordes alveolares, paladar duro, paladar blando y úvula, en distintos grados de afectación. Estos son chicos que van a recibir un tratamiento multidisciplinario en donde van a intervenir los cirujanos, por supuesto, odontólogos, odontopediatras, ortopedistas, psicólogos, asistentes sociales. O sea, realmente son tratamientos multidisciplinarios donde no solamente se va a tratar al niño, sino a los padres. Y por supuesto, ustedes saben que estos chicos se originaron tienen una historia donde las madres tuvieron una historia de estar en contacto con pesticidas, se da mucho en las mamás que habitan en zonas rurales, por ejemplo. También mamás que tienen algún tipo de hábito, por ejemplo, el tabaco, también en mamás añosas, mamás o papás añosos. Bueno, después tenemos, ¿qué otra cosa vamos a mirar en los bebés? Los frenillos. Tenemos los frenillos labiales y los frenillos linguales. Normalmente los niños nacen con frenillos de inserciones muy altas, que a medida que el chico va naciendo, esos frenillos se van retirando y tienen una inserción más apical. Estos frenillos en un comienzo tienen una inserción más alta porque les ayudan a alimentarse, pero ¿qué pasa cuando este frenillo no retrocede? Entonces estamos en presencia de un chico con frenillo corto, un bebé con frenillo corto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso donde los chicos no pueden, como ustedes hacen en la clínica, abrir la boca, mostrar hasta dónde llega la lengua y determinar qué grado tienen? En este caso, esto es a manera informativa, está la clasificación de Corilos y Gena, pero esto es solamente para bebés. ¿Y cómo van a determinar? Ustedes solamente con la observación, observando, van a ver cómo se alimenta, cómo se amamanta el niño. Y si este amamantamiento es dificultoso, tiene problemas, entonces, ¿qué va a pasar? El chico finalmente va a detener su crecimiento y ¿cómo lo vemos? Porque no aumenta de peso. Es en el caso donde está indicada la cirugía. Pero esto es a manera de información.
porque ustedes recuerden que en la clínica vamos a usar el protocolo que está como anexo en la historia clínica, que es el de CAMS-FONT. Ese es otro, es el que ustedes van a mirar y van a tener en cuenta por medio de la colaboración voluntaria del chico cómo abre la boca, los movimientos, y esto se relaciona con la necesidad de cirugía. Esa es otra cosa. Esto es lo que yo les indiqué acá, es a manera informativa cómo hacer con los bebés, ¿sí? Bueno, y después también ver los frenillos labiales, que normalmente también sufren un desplazamiento más apical y entonces no van a influir en la disposición o formación de diastemas. Pero cuando este frenillo continúa en el tiempo de forma fibrosa, entonces que se forma o se instala el diastema interincisivo. Y ese frenillo labial que se mantiene en el tiempo, inclusive cuando se tracciona el labio, a veces suele producir una isquemia en esa zona. Ese frenillo se conoce como frenillo tectolabial. Bueno, y después se ve la evolución de acuerdo a si ese se retrae con la futura erupción de las piezas dentarias, si hace falta realmente hacer una cirugía o no. Eso se evalúa con el tiempo. Mientras tanto, mientras que es bebé, solamente lo observamos. Después tenemos, ¿qué otra anomalía de desarrollo podemos observar? Las de erupción. Los bebés pueden nacer con dientes en boca o que son los natales o que aparezcan durante el primer mes, que son los neonatales. ¿Cuál es la medida a seguir? Depende. Si no afecta al amamantamiento, ni al pezón de la mamá, ni a la lengua del niño, continúen. Si vemos que son dientes que están con mucha movilidad porque no tienen un buen desarrollo radicular y se decide para evitar la aspiración, la extracción, recuerden que tenemos que esperar 2 semanas después del nacimiento. Y hay que ver si en ese momento no adquieren una ligera fijación, digamos, pierden más esa movilidad. Porque también la otra opción es limar los bordes filosos de estos dientitos y ponerle barniz de flúor. Las lesiones que ustedes van a ver que estos pueden causar es la úlcera de Rigafede. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahora. Y el otro trastorno de erupción son los quistes de erupción que podemos ver acá abajo. Este no se nota tanto, pero hay casos donde parecen lunares. Los padres suelen referirse como que le apareció esta mancha, este tumor o este lunar, porque tienen un color rojizo o azulado, rojo azulado. Es un quiste que se da por dilatación del folículo. Y no hay que hacer nada, solamente se observa porque remite solo cuando hace erupción la pieza dentaria. Las otras anomalías que tenemos son las adquiridas, en este caso la úlcera de Rigafede, como les había dicho, que esto es por acción de la fricción de las piezas dentarias natales o neonatales, y es una úlcera muy dolorosa con un fondo amarillento y rodeado de un halo eritematoso. ¿Y cómo vamos a tratar? Porque acá lo importante no es solamente qué es, sino cómo tratamos. Colocamos un gel que es de hora base, a base de pectina, 4 veces en el día más o menos, solamente con hora base, a base de pectina, no sin el agregado de nada, porque una vez que nosotros colocamos este gel, se produce esta capita como protectora y entonces ayuda a que el tejido se reepitelice, ¿sí? Cicatrice ese lugar. Y con respecto al diente, hay que ver, como les dije anteriormente, qué van a hacer. Si liman y lo mantienen o si lo sacan. Ahora, si van a tomar la decisión de sacar, tienen que tener en cuenta que a veces son dientes supernumerarios y a veces son dientes de la serie primaria. Si ustedes hacen esa extracción y eran de la serie primaria, ese chico va a crecer sin esos dientitos. Entonces hay que pensar muy bien antes de tomar la decisión correcta.
Después, otra de las anomalías adquiridas que podemos encontrar son las infecciones micóticas y la más común es la de Candida albicans. Como ustedes se acordarán de estomatología, son placas amarillentas blanquecinas que al removerlas pueden dejar un halo eritematoso o inclusive hasta mucosa normal. Y los pacientes, los bebés no pueden relatar qué sienten, pero la gente grande que sí padece o los adolescentes pueden decir que sienten ardor. En los bebés, ¿dónde vamos a encontrar esta infección micótica? Sobre la lengua, paladar, mucosa yugal, labios. ¿Y cómo vamos a tratar? Vamos a tratar con higiene, por supuesto. Con clorexidina podemos empapar una gasita con clorexidina y limpiar todo. ¿Y cómo vamos a...? Eso es para mantener la higiene. ¿Y cómo vamos a atacar al hongo? Por medio de nistatina. ¿Cómo vamos a hacer? También con una gasita vamos a humedecer en nistatina, que viene en líquido, en jarabe, 100.000 unidades internacionales, de 3 a 4 veces por día, durante 2 semanas después de que las lesiones han desaparecido. Recuerden que los hongos son lesiones que son muy resistentes. Entonces, es importante que después que ustedes vean que desaparece o los padres vean que desaparece la lesión, continúen 3 o 4 veces por día, mejor si son 4, durante 2 semanas más después de desaparecida la lesión. Ahora, ¿cuáles son las lesiones que vamos a encontrar en la etapa de infantes y preescolares? O sea, desde el año hasta los 5 años. Vamos a encontrar lesiones virales, bacterianas y traumáticas. Dentro de las infecciones virales, las más comunes, no vamos a hablar de todas, pero las más comunes son la gingivoestomatitis herpética o primo infección herpética, que es la primera vez que el virus del herpes simple tipo 1 hace ingreso a la cavidad bucal, hace ingreso al cuerpo del niño. Por eso se le llama inclusive la enfermedad del beso, porque esta se transmite a través de la saliva y por contacto con lesiones activas. Entonces, por eso hay que hacer educación a los papás, a los cuidadores de los niños, que eviten el contacto con gente que presente el fueguito, como le dice la gente, que es el herpes simple o herpes recurrente, ¿sí? Porque es muy contagioso. Cuando ingresa, normalmente lo hace entre los 5 o 6 meses hasta los 5 años de vida. Y su aparición es muy ruidosa. El chico sufre mucho porque está con temperatura alta, irritable, adenopatías. Y la manifestación oral también es muy dolorosa. Las encías están edematizadas, sangrantes. Primero aparecen vesículas que luego se rompen y se producen úlceras de 2 a 4 milímetros y son muy dolorosas, donde se hallan en la lengua, paladar, mucosa queratinizada, que es típica de las infecciones virales, encías, ¿sí? Labios, mucosa yugal. Entonces el chico está muy dolorido y no puede tragar. Entonces, ¿cómo van a tratar a este chico? Como todas las infecciones virales suelen durar de 7 a 10 días, pero normalmente esta, que es la primera vez que se manifiesta, puede durar inclusive hasta 14 días, o sea, 2 semanas. Y si está con las defensas bajas, hasta 3 semanas. Pero en esos casos, por supuesto, debe tratarlo también el médico. Entonces, ¿cómo van a tratar ustedes como odontólogos? Como es una infección viral que aparece y remite sola, tenemos que hacer tratamiento de sostén. O sea, hacer mucho hincapié siempre en todas estas enfermedades en la hidratación, ¿sí? También dieta blanda, fría, sin condimentos, por supuesto. ¿Y cómo vamos a tratar? Antisépticos, ¿sí? Vamos a pasar con mucha suavidad, vamos a cuidar la higiene usando clorexidina, ¿sí? Y antivirales van a dar solamente si el chico es inmunosuprimido o inmunodeprimido, ¿está? Y si son menores de 6 años, por supuesto, derivar al médico. Muy bien. Ahora,
¿Qué otro tipo de infección? Y otra cosa importante, como van a tener temperatura alta, van a darle algún AINES. Le pueden dar ibuprofeno, pero también como tiene mejor acción para la hipertermia, el paracetamol, ¿sí? Después tenemos, ¿qué otras enfermedades? La herpangina y la de manos, pies y bocas. Ambas son producidas por el virus Coxsackie-A, la herpangina, y el del manos, pies y boca por el Coxsackie A16. Estos son enterovirus que se transmiten por falta de higiene. La vía de contagio es mano, ano, boca. Entonces, la diferencia, fíjense, la herpangina, que es el Coxsackie-A, tiene sus manifestaciones en la parte posterior, a nivel de la úvula, paladar blando, pilares amigdalinos y amígdalas, que van a tener, primero son vesículas que se rompen y luego se forman úlceras y que son muy dolorosas. Por eso el paciente refiere que tiene dolor de garganta al tragar. Ambas tienen dolor de garganta, dan fiebre, dolor de cabeza, astenia, ¿sí? Y la diferencia con el de manos y pies y bocas es que este otro, manos, pies y bocas, tiene una manifestación general a nivel de las manos y los pies también. Van a haber lesiones eritematosas con vesículas que se rompen pero no dejan costra. ¿Cómo vamos a tratar? Como es una manifestación viral, vamos a cuidar, como les dije anteriormente, de la limpieza. O sea, podemos hacer las serpuches con clorexidina y, y dieta. Y por supuesto, algo para mantener, o sea, de algo de sostén. Puede ser el paracetamol o el ibuprofeno, ¿sí? El paracetamol, recuerden que es porque es más rico el efecto como antitérmico. Después, otra manifestación vulgar que es muy común, otra manifestación en los niños que es muy común es la verruga vulvar, que son lesiones exofísticas. Si ustedes miran detenidamente, son como rugosas, prolongaciones dactilares, pueden ser en presentaciones únicas o múltiples a nivel del labio, alrededor de la nariz, en el bermellón, peribucalmente, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Crioterapia, puede ser con químicos o electrocoagulación y también higiene, porque como es de autoinoculación, al rascarse los chicos o al tocarse se van diseminando en el resto del cuerpo. Entonces acá es muy importante lo que es educación para la salud. Doctora, ¿Qué más encontramos? Hola, ¿sí? ¿Quieren preguntar sí, algo? la clorexidina a partir de qué edad, porque como ellos tragan parte de de los buches, Claro. Muy buena la pregunta. Por eso hoy yo les había comentado, en esos casos, si el chico no puede hacer buches, envolverle al papá o al cuidador con una gasita, humedecer la clorexidina y pasar con mucha suavidad sobre las lesiones. La higiene es importantísimo en todo tipo de lesión para evitar que haya una sobreinfección micótica o bacteriana. Muy buena la pregunta. Seguimos. ¿Está Profe, respondida? disculpe, Sí. ¿le puedo Roxy, hacer ¿te otra puedo pregunta? molestar? Sí. Eh, Hola. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por el Sí. tema de la estomatitis, ¿no se da ciclovir? Consulto porque tuvimos una duda hoy en el trabajo para promocionar fármaco y nos preguntaron una nena de 6 años con 10 kilos y en el parcial nos dijeron que sí se da ciclovir y algunos pusimos que no y no sabemos la respuesta. Bueno, mire, todo depende, cada maestro con su librito. Eso es para empezar. Y nosotros recomendamos aciclovir solamente cuando el chico es inmunodeprimido. Si no, no, porque como es una infección, y aparte, recuerden que el antiviral tiene mejor efecto cuando se da durante las 24 a 48 horas que empiezan los pródromos. Y con respecto a la prima infección herpética, ¿cómo los papás van a saber que se trata
de un problema, un proceso viral lo que el chico tiene, porque lo que los papás ven primero es que el chico tiene hipertermia, está irritable, no quiere comer, babea mucho, como las encías están irritadas, bueno, eso ya es la manifestación más posterior, pero como está muy irritable, ¿qué es lo que el chico manifiesta primero? Está irritable con temperatura alta. Entonces, eso puede ser común a cualquier otra cosa, a un simple, inclusive dolor de garganta. ¿Está? Entonces, como el papá, sin saber, ignorantemente, le va a dar un antiviral. Cuando se le da el antiviral es cuando el chico, los papás, lo traen después, cuando tiene las manifestaciones, pero si el chico está inmunosuprimido. Si no, ya no justifica, porque el virus tiene un comienzo y el proceso viral tiene un comienzo y un final que va de 7 a 10 días. No justificaría. Muchas gracias, profe. ¿Está respondida la pregunta? Sí, gracias. ¿Quién quiere preguntar otra cosa? Siempre que se dé antes, durante las primeras horas, el antiviral, por supuesto que el efecto, o sea, la manifestación de la enfermedad es mucho menor. Por supuesto que sí, el tema es cómo saben los padres que es viral, porque de aquí a que los padres se presentan a la consulta ya pasaron más de 48 horas, porque los padres normalmente no es en la primer hipertermia que van al médico de una, no. Normalmente lo que piensan los papás ya se le va a pasar y ahí esperan 24 o 48 horas. Es muy, muy raro que el papá en la primer rayita de fiebre vaya al médico. Es rarísimo. Yo particularmente no conozco. Bueno, seguimos entonces. Entre los chicos, en los infantes y preescolares, ¿qué otro tipo de infección podemos tener? Las bacterianas. La más común es el impétigo, que muchas veces se confunde con el herpes, porque se ven como ampollas alrededor del labio, o sea, peribucalmente y cerca en la zona de la nariz. Pero realmente difieren porque esta enfermedad tiene como característica patognomónica presentar ampollas, úlceras y cuando rompen esas ampollas dejan esta costra mielinocérica. El factor causal, el agente causal puede ser el estreptococo A o el estafilococo aureus. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se escuchó? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, Sí, se escuchó. quiero creer que Sí, sí. profe, se escuchó Bueno, bien. entonces, viene un chico así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que mantener la higiene. Fundamental es la higiene. Y como es bacteriano, a este sí le vamos a dar antibiótico, pero tópico, ¿sí? Vamos a mantener la higiene con agua y jabón, iodopovidona. ¿Y qué antibiótico le vamos a poner? Mupiricina al 2% o ácido fusídico. ¿Está? ¿Se entendió? 3 veces por día por 7 días. ¿Está? ¿Mupiricina dijo? Sí, ¿Sí? ¿Está? Sí, muctericina, perdón. ¿qué más? Mupirocina al 2% o ácido fusídico al 2%. Cualquiera de los dos. 3 veces por día por 7 días. ¿Está? Yo estoy Sí, esperando que me contesten porque no sé sí está. si están siguiendo. Puede ser de 7 a 10 días, ¿eh? Yo le digo por 7 días porque es lo que normalmente damos los antibióticos, pero como es local podemos hacer también por 10 días. Tienen que desaparecer las lesiones. Y ¿Sí? o sea, Bueno, primero seguimos. le limpia con la yodopodibona y después Claro. esta Después se la- coloca la mupirocina
al 2%, disculpen, me cuesta la palabra, al 2% o ácido fusídico al 2%, cualquiera de los dos, no los dos juntos, uno u otro, ¿sí? Y encima de la yodopodibona, ¿sí? Claro, sí, 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 sí. Y el nene va a andar con la boca manchada así de la No, yodopodibona igual. no, 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 claro, ahora entiendo lo que me dice. Primero le pasa, primero limpia, seca. Es buena su pregunta, Diego, porque cuando uno lava y seca, tiene que hacerlo con papel, esos papeles de servilleta y no con una toalla que se refrieguen. O sea, se seca presionando suavemente el sector y ahí seco se coloca. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, sí, sí. Se Bien. enjuaga después O la... sea, claro, sí, 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 sí. Ahora entiendo lo que me dice. Sí, claro, por supuesto. Porque si no va a ser una barrera, si usted le deja el yodo, va a ser una barrera y no va a actuar directamente el antibiótico. Mm, bien. ¿Estamos? Sí. Sigo. Bueno, y después tenemos las traumáticas. Esas son las otras lesiones que podemos encontrar intrabucalmente. No vamos a hablar de trauma de tejido dentario y todo eso que lo van a ver en otro teórico, sino en general qué encontramos adentro de la boca. ¿Sí? Ya sea por un hábito, un diastema o la presencia de algún aparato, la fricción de ese elemento sobre la mucosa puede causar una obliteración o un trauma en el conducto excretor de las glándulas salivales accesorias. Y ahí se forma esa tumoración lisa de color rosa transparente o azulado, ¿sí? Algunas pueden romperse solas y hay otras que cuando persisten en el tiempo, la indicación es quirúrgica. Si se elimina el factor causal, esto no remite, pero si no se elimina, esto vuelve a aparecer. El mucosele, bueno, es el de las glándulas accesorias, es un quiste de retención mucoso. En cambio, el de la ránula se produce es un pseudoquiste en realidad. Cuando hay un trastorno en la excreción o en el conducto excretor de la glándula sublingual, va a haber como un derramamiento de este líquido seroso en los tejidos circundantes. Entonces, es por eso que se suele, como es de una de las glándulas, se suele ver al costado o lateralmente a la línea media con respecto al frenillo lingual. Normalmente no molestan, pero a veces, de acuerdo al tamaño, sí pueden molestar para comer o para hablar o para la movilidad normal. En ese caso, por supuesto, el tratamiento es quirúrgico y suele ser con marsupialización. O si es posible, se hace si no, si esto remite constantemente, a veces se puede optar por la excisión de la glándula. Bueno, con respecto, después acá van a ver una nube de enfermedades que podemos detectar después, o anomalías después de los 6 años, ¿sí? O desde los 6 en adelante. Las idiopáticas, que no sabemos cuáles son las causas, alguna anomalía lingual, a nivel salival, tumorales, virales, inflamatorias, quistes y micosis. Dentro de las idiopáticas, las WAR, las úlceras aptosas recidivantes, tenemos de 3 tipos, como ya habrán visto, las menores, mayores y herpetiformes. Y en general, más allá de cuáles sean, ustedes cuando vean esto ya saben que es afta, ¿sí? Y no es de Ah, origen viral porque se diferencian de las virales porque las virales asientan sobre mucosa queratinizada. En cambio, estas no, es sobre mucosa móvil. ¿Y cómo vamos a atenderlas? Con higiene y que es con buches con clorexidina y puede ser también con lidocaína al 2% o inclusive con buches, los buches comunes que solemos prescribir nosotros. Por ejemplo, el Buchex Forte, sin entrar con propaganda, pero es por
los componentes que tienen benzidamina y hexetidine. Así que con eso el chico le damos un efecto de antiséptico y también anestésico. Esto, Picar con la puta la madre. ¿Cómo? Bueno, cualquier cosa preguntan. ¿Hasta ahí estamos? El hexetidine y benzidamina, lo ideal es que no se use más de 3 días, ¿eh? Hasta que calmen la sensibilidad dolorosa que tienen. Porque estas lesiones, como habrán visto, duran de 7 a 10 días y luego remiten. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en estos niños? La queilitis angular o perleche, que es una inflamación crónica y a veces aguda el ángulo, de los ángulos labiales y que se pueden encontrar en forma macerada, disecada o con fisuras y son muy dolorosas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Vamos a tratar con... eh, recuerden que siempre hay que tener higiene, ¿sí? Higiene, y en este caso, como es una inflamación, podemos poner alguna crema con corticoides, antimicóticos o antibacterianos, de acuerdo a cuál tienen los tres componentes que tienen betametasona, gentamicina y miconazol. Y de venir esta presentación se puede colocar 3 veces al día, ¿sí? Por 7 o 10, de 7 a 10 días, hasta que remita. Después, otra cosa que podemos encontrar es el eritema multiforme, que es una inflamación aguda de las mucosas y piel. Tenemos las dos versiones, la menor y la mayor. Este tipo de enfermedad se suele manifestar en adolescentes y adultos jóvenes y está relacionado a veces a hipersensibilidad a algún medicamento o a problemas de inmunidad, inclusive hasta de discrasias sanguíneas. Y cuando es la presentación menor, solamente afecta peribucalmente o sea, es alrededor de la boca o intrabucalmente, con manifestaciones eritematosas que luego se hacen ampollas que revientan o explotan o se rompen y dejan una secreción serosa sanguinolenta y es muy dolorosa. Después tenemos la que es la mayor, que es con manifestaciones a nivel general y que tienen esta típica lesión en diana, que son como pequeños ojitos, que por dentro tienen como una especie de lesión blanca, una membranita blanca, que a veces se hace como una costra, rodeada de un tejido, a ver acá, rodeada de un tejido ligeramente más pálido y a su vez este rodeado por un halo eritematoso brillante. Esa es una lesión patognomónica del eritema multiforme. Como esto está relacionado con la inmunosupresión, no le vamos a dar corticoides, solo vamos a mantener higiene, las zonas higiénicas. Y le vamos a ayudar también con lidocaína, por ejemplo, que es el anestésico, ¿sí? Lidocaína al 2%. ¿Hasta acá vamos? ¿Hay alguna duda? Entonces seguimos. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Doctora, Anomalías. disculpe Sí, un segundito. Se me perdió, se me perdió. Estaba por preguntarle, en el tratamiento de la quilitis angular, ¿era la aplicación de 7 a 10 días, 3 veces al día, era, no? ajá, sí, sí. Ahí está. Sí, está bien. Dale, dale, gracias. Eso no me era, después se me pasó. Gracias. Listo, listo. Bueno, después tenemos, ¿qué otro
¿Qué otra patología? Las inflamatorias, ¿sí? Pericoronaritis, que es la inflamación de tejidos blandos que se da alrededor de los molares en erupción. Pueden ser el primero, segundo y el tercero, es muy doloroso y pueden tener secreciones serosas, seropurulentas, sanguinolentas. ¿Y qué van a hacer? ¿Eh? Primero tenemos que diferenciar de que no sea un pólipo que tenga el molar, si tiene una lesión de caries penetrante, o que haya una tumoración. Eso lo hacemos con la inspección clínica y radiográfica. Y a veces no podemos hacer radiográfica porque está el dolor, que hay inclusive trismus, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la limpieza de la zona, vamos a eliminar cálculos o placas, vamos a hacer lavajes con agua oxigenada y le vamos a indicar antiinflamatorios y clorexidina, ¿sí? Como buches. La verdad que con eso es suficiente, pero a mí particularmente he tenido dos casos que el chico vino con fiebre y tuve que darle también antibiótico, pero son casos raros. Normalmente con el tratamiento de sostén, lavaje, buches y buen cepillado es suficiente. Acuérdense que cuando van a mandar el antibiótico, cuando hay un compromiso general y fiebre, ¿sí? Bueno, eh, qué otra patología? Bueno, podemos encontrar las virales. Recuerden que estamos hablando de chicos de más de 6 años, entonces se supone que ellos ya tuvieron la visita de la prima infección herpética. Entonces, cuando a ellos les baja la defensa o estuvieron en contacto con algún tipo de estrés o algún alimento le cayó mal, ¿sí? Se manifiesta este herpes virus tipo 1 que quedó acantonado en ese momento de la prima infección herpética, quedó acantonado en el ganglio de Gasser, entonces hace su aparición a través de las terminales nerviosas y puede hacer aparición tanto en el borde del bermellón del labio, por eso tiene un sector de la semimucosa y parte de la piel, o también inclusive intrabucalmente que se ven como estas úlceras pequeñas y que son bastante dolorosas y ardorosas y arden. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Como todo herpes, empieza y termina solo, remite por sí solo, o sea que tenemos que mantener la higiene. Y si molesta mucho, solamente recomendarle lidocaína al 2% en el sector intrabucal, ¿no es cierto? Después, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Podemos encontrar infecciones micóticas, como habíamos dicho hoy, de candidiasis, en la versión cándida pseudomembranosa, que es la que parece leche cuajada, que está en todas las mucosas de la boca, y la eritematosa, que es la que nos da depapilaciones linguales con bordes blanquecinos, y por su color rojo característico, inclusive la vamos a relacionar o están relacionadas con el uso de algún tipo de aparatología, ¿sí? En esto tiene que ver mucho las defensas del paciente y también la higiene, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tratar también con la nistatina? Higiene y nistatina, exactamente como habíamos explicado hoy, ¿sí? 4 veces por día, 2 semanas después que desaparecen las lesiones. Y también la candidiasis acá está Roxy, relacionado con lo que vimos recién, sí. perdón que te moleste. Hoy quería justamente hacerle, soy Norma, quería hacer la intervención, La pero doctora Díaz. cómo le va, doctora? En tratamiento de candidiasis, muchas veces ya vienen ya medicados con la nistatina. Y Ah, es importante hacerle hincapié a los padres cómo utilizar, que es retirar suavemente la pseudomembrana para luego aplicar la nistatina, porque si no muchas veces en la confusión colocan la nistatina sobre la pseudomembrana y no sirve de mucho ese tipo de terapéutica, ¿sí? Más que nada era aclarar eso porque muchas veces hablan de nistatina, pero no dicen cómo suministrarla bien, sobre todo la indicación a los padres y mantener la higiene del pezón de la madre en el caso que sea lactante, para evitar justamente mastitis u otros tipos de lesiones inflamatorias.
Excelente, doctora. Sí, inclusive, ¿se acuerdan hoy que me parece que les dije también que había que tener mucho cuidado con el tema de los elementos que llegan hasta los chicos, porque ellos chupan mucho o cuando son bebés chupan chupete, mamadera, inclusive viene la niñera o la misma mamá o el papá, se cae chupete, pum, va eso a la boca y ahí se va produciendo una contaminación cruzada. Y es verdad lo que dijo la doctora Díaz, hay que tener muy en cuenta todo lo que ingrese a la boca del niño, porque si está infectado, va a ser muy difícil controlar esa infección micótica. ¿Estamos? ¿Seguimos? Bueno, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Los tumores, lesiones tumorales, tenemos los de origen traumático que causan el fibroma traumático, por ejemplo, por un roce que se puede dar por aparatología, la presencia de diastema o el mismo mordisqueo del chico por algún tipo de hábito. Entonces generan estas tumoraciones que son tejidos lisos fibrosos, del mismo color de la mucosa normal. Por supuesto, el tratamiento es quirúrgico y si se elimina el factor causal, no recidiva. Después otras lesiones tumorales son del desarrollo, que tenemos el linfangioma cuando afecta a los vasos linfáticos y el hemangioma cuando afecta a los vasos sanguíneos. Ambas versiones, linfangioma y hemangioma, pueden ser superficiales o profundos. El linfangioma, vamos a ver que tiene manifestaciones a nivel de la lengua y son características de estos nodulitos rojos y amarillentos o color ceniza. Es típico del linfangioma superficial. También están los linfangiomas profundos, que son los higromas, que se producen cuando hay un problema en la unión de los vasos linfáticos con los venosos. Entonces hay una extravasación de ese líquido de linfa y se produce este higroma a nivel de los tejidos blandos. Entonces no tiene coloración, sino que es una masa blanda, indolora. Esto, por supuesto, tiene que ser derivado, nosotros lo vamos a controlar, pero derivado a los médicos, o a los especialistas en estomatología. Después tenemos el hemangioma, que también pueden ser superficiales o profundos, cavernosos, y acá tenemos el ejemplo de un superficial que tiene un color azulado. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Porque apretamos y por su contenido sanguíneo va a desaparecer el color azulado. Soltamos la presión y se vuelve a cargar nuevamente ese sector con sangre y vuelve a adquirir ese color. El tratamiento también es observacional y expectante y derivar al estomatólogo, por supuesto. Después otros problemas, otras alteraciones linguales que podemos encontrar son las lenguas geográficas, fisuradas, que están dentro de las lenguas lo que se considera normal, la fisurada que está relacionada con el síndrome de Down. ¿Y qué tenemos que hacer con estas lenguas? Explicarle a los papás que están dentro de las características normales, pero hay que mantener la higiene y en lo posible no comer cosas con mucho picante que les puedan molestar, que les puedan causar sensación de ardor o molestia. Después tenemos, ¿qué otro problema podemos tener? Alteraciones a nivel de las glándulas salivales, cuando hay una obstrucción del conducto salival de la glándula submaxilar, vamos a ver cómo hay un éxtasis salival a nivel del ángulo o por debajo del ángulo de la mandíbula, causando preocupación en los padres porque lo primero que ven es el tumor. Pero hay que explicarle, después de hacer la radiografía correspondiente o el estudio correspondiente, que cuando se detectan estas formaciones que tenemos acá son cialolitos o formaciones cálcicas que están obliterando ese conducto. Entonces, una vez que se estimula la salivación, por ejemplo, con cosas ácidas, este cialolito tiende a salir y si persiste, en el caso de persistir, va a cirugía. Otras lesiones que podemos encontrar son las traumáticas, que pueden ser tanto por agentes químicos o por mordeduras propias del paciente. Las químicas pueden ser causadas
por algún contacto con algún medicamento, por ejemplo, en el tratamiento odontológico, que es el clásico, el formocresol, que acá tenemos un ejemplo, que pudo tener efectos no solamente intrabucalmente, sino a nivel de la dermis, de la piel, ¿sí? Peribucalmente. Intrabucalmente ustedes van a ver que hay como una capa blanquecina, necrótica, que si se desprende es muy dolorosa, al desprender es muy dolorosa. Entonces tenemos que hacer internamente, mantener la higiene con clorexidina y para calmar el dolor y sobre todo antes de comer, colocar lidocaína al 2%. A nivel dérmico también vamos a ver lesiones, primeramente un eritema. Luego esto puede pasar a ampollas que revientan o estallan y dejan unas úlceras que después pueden necrosar. Todo esto es un proceso doloroso. Entonces tenemos que cuidar con la higiene y colocando también cremas que tengan corticoides, antimicóticos y antibióticos para evitar la sobreinfección. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Doc. ¿Sí? Bien. Y esto vamos a colocar de 2 a 3 veces por día, ¿m? De 7 a 14 días. ¿Se entiende? Bueno, yo sigo. Si no me preguntan, yo sigo. Y después porque quiero que hagan el jueguito de las preguntas. Y después tenemos, ¿qué otra lesión traumática podemos encontrar? Las mordeduras. ¿M? Las mordeduras que es cuando encontramos, se suele dar cuando le aplicamos al niño anestesias y es normal que lamentablemente muchas veces los chicos, por no sentir, después de la atención vayan y se vayan mordiendo por el camino y se lastimen el labio, la lengua, la mucosa yugal. ¿Cómo se ven? Como lesiones ovaladas blancas en medio de de edema. Y esto es muy doloroso. Entonces, hay que mantener cuál es el tratamiento, mantener la higiene de la zona, de ser posible colocarle algún gel protector como el Ora Base y que tenga lidocaína. Está al 2%. Otra lesión que podemos encontrar son las alérgicas. Cuando el chico tiene contacto a algún alergeno al cual él es sensible, puede ser al látex o alguno de los productos que nosotros usemos. Pueden tener manifestaciones leves o manifestaciones graves. Las leves vamos a tratar con benzocaína o desloratadina, esas son las leves, o las graves con corticoide como la dexametasona. Por supuesto, si el chico ya tiene viene con un antecedente, podemos hacer interconsulta médica, ¿sí? ¿Qué otras lesiones podemos encontrar? El quistes traumáticos solitarios y dentígeros. Ambos son unilaterales, pueden expandir las tablas y pueden causar dolor por la presión que ejercen. Y a su vez el solitario puede producir la reabsorción de las raíces. En ambos casos, el tratamiento es quirúrgico. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí entramos. Acá pueden escanear el código QR o entrar acá donde dice aquí y empiecen a responder. Identifíquense, chicos. Pongan apellido y nombre. Entonces vamos a ver qué entendieron y qué no entendieron.